Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí reunidos como una familia. Amén. Así nos consideramos, hermanos, como familia de Dios. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo quise tocar este tema acerca de la cena del Señor, pero le puse una cena en comunión. Creo que ese es el propósito de la cena del Señor, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 11. Vamos a tener Santa Cena el domingo y muchas veces, hermanos, no sabemos lo que estamos haciendo, o muchas veces se ha quedado solamente como un rito. Cuando esté ahí, le vamos a dar lectura del verso 23 al 26. ¿Está ahí, hermano? Dice así la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos, hermanos. Señor, en esta noche le damos gracias, Padre, por su amor. Gracias por su presencia, Señor. Gracias porque es un privilegio, Señor, levantarnos cada mañana, Señor, y estar con usted, sabiendo que nos ha dado una oportunidad más, Señor, para cumplir su voluntad, para reflejar su gloria, para que realmente comprendamos qué identidad tenemos en usted, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esa comunión que ha puesto los unos con los otros, Padre. En esta hora, Señor, ruego que sea su Espíritu Santo quien esté guiando, Señor, este mensaje. Porque, Padre, sé que no es fácil, sé que tal vez es muy extenso, pero, Padre, lo poco que se pueda hablar en este tiempo sea dirigido por su Espíritu Santo. Y también, Señor, reconozco mi incapacidad para hacer las cosas. Tome usted el control, Señor, y sea usted quien esté enseñando. Gracias le doy, oh Dios, porque usted es bueno y sé que usted nos guiará. Y sé que el que tiene la autoridad en este momento, en este lugar, es su Espíritu Santo, es su palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo en la semana, siempre que termino un tema, lo siguiente es, yo ya estoy orando nuevamente para ver qué es lo que Dios quiere transmitir a su iglesia. Y esta ocasión Dios me hizo sentir que tenía que tocar este tema. Y aún, hermanos, déjenme decirles que cambió mucho aún mi forma de ver las cosas, como tal vez yo quería mostrarlo. Dios me mostró y me indicó cómo tenía que ser. Y aún en mí cambió muchas cosas, cómo yo veía la cena del Señor. Y yo espero que lo que podamos o se pueda decir en esta hora, hermanos, sé que es algo muy sencillo, tal vez no profundo, pero que nos pueda ayudar para interesarnos en este tema. Bueno, hermanos, estamos ahí en Corintios. ¿Y por qué quise tocar este tema? Muchas veces, hermanos, nosotros tomamos esto como tal vez puedo decir muy a la ligera. El pastor a veces nos dice que nos estemos preparando en la semana y no sé cuántos
en verdad nos acordemos que tenemos que tal vez prepararnos. Pero también al escuchar esto de prepararnos, también no sé si usted o podamos caer en qué, hermanos, en que a lo mejor me preparo para hacer el rito y después ¿qué pasa? ¿Mi vida vuelve a ser la misma? Porque si fuese así, hermanos, la iglesia romana hace esto. Yo no sé cuántos vienen de la iglesia católica romana, pero ahí, hermanos, para tomar la hostia y el vino, había que declarar nuestros pecados ante un hombre, ¿cierto? ¿Verdad? Y después, yo ahora lo meditaba hoy y decía, como penitencia por haber pecado, nos ponían a repetir muchas oraciones, pero era como una penitencia. O en otras palabras, podríamos decir como un castigo. Vas a repetir tantas veces esto, vas a repetir esto. Y después, ¿qué pasa? Ya estábamos preparados para que el domingo llegáramos y tomáramos ese Eucaristía, voy a decirlo así. ¿Verdad? Pero ¿qué pasaba después de ese acto? ¿Había conciencia, hermanos? No. ¿Por qué? Porque volvíamos a hacer lo mismo. Muchas veces nosotros, la cena del Señor, podemos estar tomándola de la misma manera. Pero no solo es eso, hermanos. Hay muchos conflictos, ahora que me puse a investigar lo que creía Martín Lutero, lo que creían los demás padres de la fe. Y es un tema muy extenso que al final dije, Señor, solo lo voy a reducir a un pasaje y lo voy a explicar. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Dios dejó este sacramento, voy a decir así, para que hubiese comunión los unos con los otros. Pero ¿sabe qué vi ahora que investigaba? Que en vez de haber esa comunión, este sacramento lo usan para separarse. ¿Por qué? Porque tal vez los bautistas dicen se debe hacer así, porque tal vez los pentecostales dicen no, se debe hacer así. Tal vez los independientes dicen no, es así. Y cada uno tiene su forma de decir es de esta manera. Y en vez de que haya unidad, hay separación por este tipo de cosas. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Lo que nosotros podemos ver en el pasaje y qué podemos aprender para que nosotros lleguemos el día domingo entendiendo lo que estamos haciendo. Y para esto, hermanos, yo voy a comenzar un poco antes, porque eso nos han enseñado, ¿verdad? ¿En qué contexto venimos hablando? ¿Por qué Pablo tuvo que tocar el tema de la cena del Señor? Y voy a leer desde el versículo 17, hermanos. Vamos a ir un poquito ahí atrás. Dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, está hablando Pablo a la iglesia de Corinto, porque no os congregáis por lo mejor, sino para lo peor. Mira lo que está diciendo aquí Pablo. Está diciendo que nosotros podemos reunirnos para lo peor. Y si nosotros sabemos lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo, vamos a entender por qué ellos estaban reuniendo para lo peor. Hermanos, desde que inicia esta iglesia hay división.
Unos decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pedro, otros decían, no, yo soy de Cristo. Hermanos, había división, había adulterio, había problemas matrimoniales. Entonces, todas estas cosas eran reflejado delante de los gentiles. Ellos querían solucionar sus cosas con los gentiles. Imagínense la iglesia de Dios, ¿cómo queda? Por eso Pablo les dice, ustedes se están reuniendo para lo peor. ¿Cómo, en qué condición estaba? Entonces seguimos leyendo. Dice el 18, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Mira lo que dice Pablo. Él había escuchado, ¿sí?, que entre vosotros hay disensiones, o sea, hay problemas. Y dice Pablo, en parte lo creo. Miren lo que hace Pablo, hermanos. Él no dice, lo creo totalmente. O sea, él dice, en una parte lo creo. Porque puede ser que lo que a él le llegó, puede ser que haya sido un poco exagerado, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando alguien viene a contar un problema, siempre hay que escuchar las dos partes. Porque si escuchamos una, lo puede estar contando a su forma, a su manera, para poder solucionar un problema. Por eso Pablo dice, en parte lo creo. ¿Seguimos? O sea, Pablo está dejando como una esperanza de que esto se puede solucionar. Dice así, porque primero habla de que en vosotros hay divisiones. Dice, y en parte lo creo, dice Pablo. Pero hermanos, miren lo que sigue. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Primero está hablando que hay divisiones aquí en la iglesia, que él escuchó. Pero después, ¿qué dice? Que eso es necesario. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Dice para que se manifiesten los que son malos? No. Para que se manifiesten los que son aprobados. Y este verso lo voy a tomar en la última parte, hermanos. Dice así: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, cuando ellos estaban reunidos, dice Pablo, lo que ustedes hacen, el estar divididos, esto no es la cena del Señor. Dice el 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Mire lo que hacían, hermanos. Antes la cena era como una comida, voy a decirlo así, ¿sí? Ellos preparaban comida y a eso ellos le llamaban la cena, o sea, ellos convivían, como lo que nosotros hacíamos en el talento. Pero ¿qué dice Pablo? Unos se adelantan a comer y otros se embriagan. Voy a seguir, dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo, dice Pablo. Miren lo que estaban haciendo, hermanos. Ellos estaban
menospreciando a los que no tienen. ¿Sí? Había esta separación, hacían diferencia entre los que tenían más económicamente, voy a decir así, los que no tenían, menospreciaban a unos, tomaban en poco lo que significa la iglesia. Esa unidad, hermanos, esa comunión. Y dice Pablo, en esto no os alabo. Entonces, ya que él mencionó todo esto, hermanos, tenemos que ver por qué él viene diciendo estas cosas. Pero el pasaje que nosotros leímos antes. Pero yo quiero reflexionar unas cosas aquí, hermanos. En una familia, ¿por qué hay diferencias? ¿Por qué puede haber diferencias, hermanos? Porque muchas veces queremos tener la razón. Muchas veces hay problemas en el matrimonio porque el esposo, la esposa quiere tener la razón. O ahora ya también los hijos quieren tener la razón. ¿Verdad? Hay esas diferencias, hermanos. Ninguno doblega su yo. Quiero poner la situación de los corintios. ¿Qué estaba perjudicando el que ellos estuvieran en división, hermanos? ¿Qué estaba anunciando? ¿Usted sabe que somos el cuerpo de Cristo? Y el que nos une, el que hace esta unidad, es el Espíritu Santo. Hermanos, el que nosotros estemos separados o haya dificultades o haya problemas, estamos diciendo que estamos en contra del pensamiento del Espíritu Santo. Porque lo que el Espíritu Santo trae es unidad. Y eso lo podemos ver en Efesios 4, que no vamos a ir, pero después léalo usted. Y aquí mismo, mire, ya que tiene abierto, vamos al 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué está diciendo aquí? Todos fuimos bautizados en un, ¿qué dice? Cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o sea, todos pertenecemos a un mismo cuerpo. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia está en contienda, está separado, vamos en contra de ese sentimiento, de ese pensar del Espíritu Santo. Y como Pablo dijo en Efesios, ponemos triste al Espíritu Santo. Pero no solo es eso, hermanos. Hay algo más. ¿Qué está demostrando esta iglesia al estar en esta condición? Que Cristo ha perdido su lugar. Que Cristo ya no es el centro de esa iglesia. ¿Quién es el centro de la iglesia? Ellos mismos. ¿Por qué? Porque se preocupaban más por ellos mismos. Se adelantaban a comer, se adelantaban a embriagarse, no podían tener paciencia para esperar a los otros. Hermanos, Cristo había perdido el lugar en esa iglesia. Ellos eran el centro de la iglesia cuando actuamos de esta manera. Mire, regresemos tantito ahí al 11, el pensamiento que tenía Pablo. 10:33. Dice así: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos,
para que sean salvos. Mire cómo era Pablo, cómo era el sentir de Pablo. Y él termina diciendo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él no veía por su propio beneficio, hermanos. Y muchas veces en los hogares hay estas diferencias. ¿Por qué? Porque no queremos doblegar nuestro yo, nuestro orgullo. Y debemos preguntarnos si entonces Cristo está tomando su lugar o como primer lugar en mi vida, o yo estoy tomando el lugar de Cristo en mi vida. ¿Por qué? Porque solo estoy pensando en mi propio bienestar, en mi propio beneficio. Vamos a ir más adelante, hermanos. Hermanos, si no hay comunión entre unos y otros, no hay cena, hermanos. No hay cena. No se le puede llamar cena. Porque la cena del Señor lo tenemos que ver como un regalo que Dios nos dejó, voy a decirlo así. ¿Para qué? Para cuidar nuestra relación tanto con Dios como con los hermanos. Pero muchas veces no lo vemos así. Dios o Jesús, voy a decir así, tal vez dejó establecido este sacramento para que realmente, hermanos, nosotros nos veamos cómo está nuestra relación, nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con los hermanos. Está cuidando a ese cuerpo. Pero ¿qué dice Pablo enseguida? Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Mire lo que está diciendo Pablo aquí. O sea, esto que yo les estoy dando no es algo de mí, sino es algo que yo recibí del Señor. ¿Para qué, hermanos? Dice aquí que el Señor Jesús, para enseñarles acerca que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Voy a explicar 3 cosas aquí. 4 cosas. Primeramente dice que lo que nosotros hagamos, lo hagamos en memoria de Él, ¿verdad? El que uno tome la copa, el que uno parta el pan, se haga en memoria de. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Nuevamente nos vuelve a traer a la unidad. ¿Por qué? ¿Qué es? Voy a decirlo así, algo conmemorativo. ¿Qué es, hermanos? Por decir, el 15 de septiembre es un día conmemorativo, o sea, una celebración, ¿verdad? Sí. ¿Y quiénes lo celebran? Todos los mexicanos, ¿verdad? Sí. Cuando Jesús dice esto, hacer esto en memoria de mí, está diciendo que es una celebración. Es algo que estamos celebrando. Pero
voy a decirlo así, es una fiesta, hermanos. Y cuando usted hace una fiesta, ¿usted hace una fiesta para que usted coma solo? No. ¿A quién invita? A su familia, ¿verdad? Sí, a su familia. Entonces, este día de la cena del Señor, hermanos, es cuando está diciendo esta palabra, en memoria de mí, está diciendo celebren esta fiesta. Una vez más nos hace pensar, no lo vas a celebrar solo. Lo vas a celebrar con todo el cuerpo de Cristo, con tu familia. Nos vuelve a regresar a la unidad, hermanos. Pero hay algo más. Dice aquí que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? ¿Qué dice aquí? Que fue entregado, tomó pan, hermanos. Aquí normalmente tal vez podríamos decir la palabra que fue entregado, que fue traicionado por Judas. Podríamos relacionarlo así. O algunos dicen que tal vez fue entregado cuando Dios mismo entregó a su Hijo. Pero hermanos, ¿qué nos trae a nuestra cabeza cuando nosotros tomamos la cena? Recordamos ese sacrificio, recordamos cuando Jesús fue entregado. ¿Qué podemos pensar nosotros, hermanos, en ese momento? Que se acerca la hora, ¿en qué, hermanos? En que mis pecados son perdonados. En que se acerca la hora, ¿en qué? En que voy a ser justificado, voy a ser rescatado. Se acerca la hora, hermanos, en que el aguijón de la muerte ya no va a tener poder sobre cada uno de nosotros. Se acerca la hora ¿de qué? De que esa vida eterna llega a nosotros. Yo no sé si usted piense esto cuando vamos a tomar la cena del Señor. Que fui rescatado, que fui redimido, fui justificado, tengo vida eterna. El aguijón de la muerte fue derrotado. La gracia de Dios está reinando. O muchas veces no lo tomamos así. Punto 3. Dice aquí, y habiendo dado gracias, el 14 lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hermanos, el cuerpo de Cristo estaba siendo partido para que usted y yo fuéramos unidos. Pero hay algo aquí. Cuando nosotros, dice, tomad y comed, y después dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Aquí está diciendo, tomad, o sea, coman el pan y beban la copa. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué estamos representando en ese momento? Mire, regresemos tantito aquí al 10. Esto, hermanos, de verdad desde el Antiguo Testamento tiene una explicación, pero lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Dice el 10:15, dice, voy a leer hasta el verso 18. Dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión
de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Dice el 18, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Por este verso es que yo les digo que tiene explicación desde el Antiguo Testamento, hermanos. Cuando ellos comían o traían ofrendas, ellos tenían que comerlo delante de Dios. ¿Esto qué significaba, hermanos? Dice aquí, Israel no se hace partícipe del altar. O sea, Israel, o sea, el pueblo o ellos mismos también estaban yendo como ofrenda. Se hacían parte de esa ofrenda y entonces se hacían uno con Dios. Y es de la misma manera, hermanos. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Coman y beban. ¿Por qué? Para que sean uno entre ustedes, uno conmigo. Ustedes recuerdan aquel verso en Apocalipsis capítulo 3 cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo entraré a él. ¿Y qué dice? Y cenaré con él. O sea, una unidad, hermanos. ¿Por qué creen ustedes que a Jesús los judíos lo veían mal cuando él comía con pecadores? Como cuando llamó a Leví. Leví era un pecador, un publicano. ¿Y qué dijeron los fariseos cuando lo vieron? ¿Cómo juzgaban a Jesús? Come con pecadores, come con publicanos. ¿Por qué? Porque ellos en su mente, o sea, los judíos, tenían ese concepto de que cuando uno se sienta a comer con el otro, se hace uno con esa persona. Y de una manera sencilla, hermanos. Si usted invita a cenar a su casa a alguien, ¿para qué lo invita? Tal vez para conocerlo, ¿verdad? Sí, para conocer más a esa persona. Pero yo les pregunto, ¿qué los unió, hermanos? La cena, ¿no es cierto? Porque invita a alguien para cenar a su casa. Entonces él entra a su casa y ¿qué los une? La cena. Entonces de la misma manera, Jesús ofreció, hermanos, su cuerpo, su sangre. ¿Para qué? Para que todos nosotros comamos de ese cuerpo, de esa sangre, de ese Jesús y permanezcamos como, hermanos, unidos. Él nos está uniendo. Y la última cosa, dice, sino que ya me quedé en el mismo pasaje. Dice el 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Hermano, ¿cómo vamos a anunciar? Está diciendo que nuestra vida, al momento de que nosotros comemos esa cena, anunciamos al Señor. Anunciamos la muerte del Señor. Tal vez de una manera podemos decir que a través de su muerte, hermanos, nosotros tenemos unidad. No perdamos el contexto. ¿Qué vas a anunciar? Esa unidad que perteneces a Cristo, que perteneces al cuerpo de Cristo. Pero de otra manera, hermanos, pensando en los corintios, yo me preguntaba, ¿por qué habla de su muerte? ¿Por qué dice que vamos a anunciar su muerte y no su resurrección o su glorificación? ¿Por qué habla de una muerte?
la muerte del Señor anuncias. Hermanos, los corintios estaban pensando en ellos. Eran personas que solamente el centro de su vida eran ellos mismos. No pensaban en los demás. Y si nosotros vamos a los evangelios, vemos cómo Jesús enseñaba que debemos pensar en el otro. El que nosotros anunciemos la muerte, hermanos, estamos viendo, estamos nosotros aprendiendo que Jesús no pensó en él mismo. Él dio su vida por otros. Él no disfrutó, voy a decirlo así, de algo de esta tierra. Él se entregó de una manera completa a la voluntad de Dios. Y yo le voy a decir, hermano, usted y yo tenemos que vivir para la iglesia. Tenemos que pensar en el otro. Y hasta dar la vida como Jesús lo hizo. Y viene una parte, hermanos, que me voy muy rápido, pero que muchas veces también es mal entendida y que muchas veces nos atemoriza. Por eso no queremos nosotros tomar la cena. Entra temor cuando nosotros leemos lo que sigue. Y mejor decimos, mejor no la tomo. Pero ¿sabe, hermano? El no tomar la cena, usted está en desobediencia. ¿Por qué? Porque es una orden. No es algo que podemos elegir, es un mandamiento. Y nosotros muchas veces pensamos y nos sentimos bien y decimos, no, mejor no voy a tomar la cena. Eso refleja que usted está en desobediencia, hermano. Mire, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reúnas para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice Pablo. Pero ¿qué está diciendo aquí, hermanos? Comienza diciendo, de la manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa, del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esa palabra indignamente, hermanos, es que usted tome la copa de una manera irreverente, que no haya esa reverencia. Pero, hermanos, yo les voy a decir, no debemos perder el contexto de lo que venimos hablando, hermanos. ¿Había orden en la iglesia de Corinto? ¿Había reverencia, hermanos? No, no había reverencia. En realidad, ni siquiera ellos se podían, porque aquí dice, pruébese cada uno. Ni siquiera ellos eran capaces de probarse cada uno. ¿Por qué? Porque dice que se embriagaban.
O sea, ellos podían tener a conciencia de cómo lo estaban haciendo. No. Lo que Pablo aquí está diciendo, hermano, es que usted se pruebe, hermano. Si usted está entendiendo lo que significa esa cena del Señor, o sea, ese sacrificio que hizo Jesucristo, pruébese. ¿Por qué digo esto, hermano? ¿No está diciendo qué nivel de fe tiene? Pablo no está diciendo esto, porque entonces si no caeríamos en lo mismo, hermanos. Yo sí me siento aprobado, entonces yo voy a participar, porque yo me siento aprobado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Creyéndome más que quién? Que el otro que tal vez no se siente aprobado. Tengamos cuidado porque podemos caer como los fariseos. Y yo les dije, hermanos, el verso que dice el 15, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hermano, se va a ver quiénes son aprobados. ¿Cómo? Si usted ve al hermano que no tomó la cena, ¿usted qué va a decir? Como el fariseo aquel que decía: Señor, gracias porque no soy como este pecador. O usted va a ir y le va a decir: hermano, ánimo, vamos a tomar la cena. Póngase a cuentas con el Señor. A lo mejor usted ha dejado de meditar o no ha leído tanto la palabra. Pero usted, ¿qué le va a decir? No puedes tomar la cena. ¿Esos son los aprobados? ¿Dónde está la unidad, hermano? Entonces, usted le va a decir: hermano, vamos a orar para que usted tome la cena. No se quede afuera de la mesa. Si el Señor le está invitando a la cena, hermanos, ¿vamos a despreciar al Señor? No. Ahí Dios nos reunió para que estemos con Él sentados a su mesa, para que ahí olvidemos nuestras diferencias. Tal vez usted viene ese día y no sabe si tomar o no tomar la cena, porque aún recuerda sus pecados. Pero usted le puede decir: Señor, aquí están mis pecados, usted pagó por ellos. Lo único que yo quiero es servirle, es agradarle. Y muchas veces, hermanos, vemos y dice este pasaje: si pues nos examinemos unos a otros, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, a veces Dios nos amonesta. Somos amonestados, somos juzgados por el Señor. ¿Por qué? ¿Porque Él quiere que se pierdan? No. Dice: para que no sean condenados con el mundo. Pero también dice que hay muchos enfermos y debilitados y otros duermen o han muerto. Y vemos todo esto y entra temor, hermanos. Pero yo les pregunto, hermanos, la división trae esto.
Pongamos un ejemplo, un matrimonio separado, que no hay unidad, que no hay amor. No, muchas veces trae enfermedad, hermanos. No, muchas veces es debilitada esa situación. Somos debilitados porque no estamos bien como pareja. Y la muerte, hermanos, aún puede llegar. Pero también podemos pensar en una muerte espiritual. ¿Qué trae el que no estemos unidos al cuerpo? ¿Qué trae, hermanos? Debilidad, enfermedad. Porque es como si yo me cortara un dedo, si yo cortara la mano, porque digo, este no me sirve, esta parte de mi cuerpo no me sirve. ¿Queda uno bien, hermano? Cuando uno le cortan a lo mejor la mano, ¿queda uno bien? No, ya no. Hermanos, todo se trata de la unidad. Que entendamos que debemos tener comunión unos con otros. Cristo nos invitó a su mesa, hermanos, para que estemos alrededor de Él. Y yo le voy a preguntar, ¿puede ser que algunos que están sentados a la mesa puedan ser Judas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero Jesús no le dejó tomar la cena. Hermano, yo solo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Él también fue participante de eso. Y otra de las cosas, nos dice Juan que aún Jesús, sabiendo quién era Judas, le lavó los pies, hermano. Le lavó los pies. Y le dio la oportunidad de arrepentirse. Pero muchas veces nosotros, creyéndonos mejor que otros, condenamos. Hermano, Jesús le dijo a Judas que primero le dijo a sus discípulos, uno de ustedes me va a entregar. Y todos decían, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Jesús le dijo, ay de aquel que entregara al Hijo de Dios. ¿Qué es esto? Le estaba advirtiendo, hermanos. Le estaba haciendo que él en su conciencia viera lo que iba a hacer, la gravedad del pecado que iba a cometer. Le estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Piensa bien lo que vas a hacer, Judas. Si Jesús no desechó a Judas, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Porque no sabemos si tal vez en ese momento alguno de los que están y que nosotros pensamos que no son dignos de tomar la cena, puedan ser dignos, hermanos. Porque el Señor así lo quiere. Ninguno de nosotros es digno, hermano, si no fuese por la sangre de Cristo. ¿Para quién es la cena, hermanos? Esto sí lo voy a decir. ¿Para quién es la cena? Para los que creen en Jesús. Solamente, hermanos, por medio de la sangre de Cristo, nosotros podemos tomar la cena.
aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos creído en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Muchas veces podemos poner ritos, o no ritos, sino aumentarle a este sacramento ordenanzas de hombres. Pero veamos lo que la Biblia nos está enseñando. Y esperemos que el día domingo vengamos preparados como una fiesta, celebrando lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Recordando que debemos tener unidad los unos con los otros. Oramos. Señor, en esta noche le damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por su sangre, porque solamente por medio de esa sangre realmente podemos participar de esa cena. Somos ahora hombres que pertenecen a un nuevo pacto en su sangre. Y no es el pacto que Dios hizo con el hombre, es ese pacto que Dios hizo con Jesucristo. Sabemos, Señor, que usted nos ve por medio de Cristo, porque si fuese por nosotros, ninguno es digno, Señor. Ninguno es aprobado. Pero usted quiere que tengamos conciencia cómo estamos haciendo ese sacramento, la importancia que tiene, que no es solamente en este momento, sino ese momento demuestra la relación que yo tengo con usted y con su iglesia. Padre, muchas gracias. Gracias porque usted cada día abre nuestro entendimiento para que podamos realmente comprender su palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.